En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y como le dije antes de la pausa, está con nosotros Miguel Ángel Ibarra, politólogo y también analista político de nuestro querido Perú y del mundo también diríamos, ¿por qué no? ¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Gustavo, muy buenas tardes. Aquí con el frío limeño, gracias por la invitación. Qué gusto escucharte, Miguel. Miguel, quisiera primero preguntarte, ¿no? ¿Qué pasó ayer en el Congreso? Porque mucha gente creía que lo que se venía era la cuestión de confianza, otros creían que ayer ha sido como que se han dado la mano, ¿no? Escuchaba yo ayer en la noche a Carla García en su programa, en el programa que tiene el señor Beto Ortiz, y parecía un programa, ella parodiaba que parecía lo que pasó en el Congreso fue un reportaje, no sé si te acuerdas en nuestra época que un canal de televisión decía en mano y le prendían la velita y tanta cosa más. Algunos han parodiado que prácticamente ayer se dieron un saludo, ¿no? Y no hubo nada, ¿no? ¿Qué pasó ayer en el Congreso? Porque la verdad, el premier fue y su intervención fue decir que él no hacía nada, pero no lo dijo con argumentos. Lo que hizo fue atacar a la oposición. Y la oposición no atacó casi nada, prácticamente, no escuché mucho. Entonces, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Y tú que desde análisis político, ¿qué viene para esto? Porque parece que los congresistas están más orientados a que sigan las comisiones y siga la actividad parlamentaria y el Ejecutivo sigue con su propia agenda. Efectivamente, Gustavo. En principio, el Congreso no debió citar al premier, porque la citación al premier involucraba dos escenarios. Un escenario confrontacional que pudo haber terminado, digamos, en un pedido de cuestión de confianza por parte del premier con el Congreso. Lo pudo haber pedido al culminar de haberse dado, digamos, un diálogo mucho más fuerte y duro, confrontacional, porque el premier entró, si no mal no recuerdas, presentando un video de la congresista Moyano cuando ella se dirigía a los transportistas, indicando que con ese video subliminalmente que ella también pues se encargaba de levantar a la población, a los transportistas, para poder hacer actos, digamos, de violencia en las calles o algo por el estilo. Es un poco como para sopesar las declaraciones que él tuvo. Ya dio su propio testimonio. Entonces, digamos que por ahí el Congreso creo que no fue muy acertado en llamar al premier, lo que la salida no está por impulsar el tema de la censura. Y por otra parte, ya creo yo en el escenario mismo, cuando el premier empezó a exponer con los ministros también, que evidentemente defendían la posición del premier y sus propios pliegos ministeriales, fue que el Congreso bajó de alguna u otra manera los decibeles y se entendió que de alguna u otra manera una confrontación que pudo haberse extendido durante toda la noche en un largo debate, lo que podría haber generado es el momento propicio para plantear la censura, ¿no? La cuestión de confianza, en este caso, pedir la cuestión de confianza. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el Ejecutivo ha enviado una serie de proyectos de ley al Congreso para que estos sean debatidos y aprobados. Algunos se han aprobado, otros no. Y uno de ellos que quedó pendiente es el tema referido al tema de la convocatoria de la constituyente. Entonces, lo que probablemente el premier podría haber hecho es que dentro de lo que considera la política pública en la que están sus proyectos remitidos, hubiera planteado confianza en el sentido de que no existe confianza en el Congreso porque no ve los temas que prioriza el Ejecutivo, en este caso el Consejo de Ministros. Entonces, hubiera terminado una situación mucho más complicada. Creo que el Congreso entiende, de alguna u otra manera, que el camino no va por la disolución del Congreso, que es de pronto el temor que se tiene desde el ámbito legislativo, sino por los mecanismos de control individual, que es lo que han estado haciendo. O sea, no vamos a coger a todo el Consejo ni al Premier, sino a un ministro uno por uno. Llamamos al del Interior por un tema, llamamos al de Justicia, al de Defensa. Entonces son temas que se han ido presentando en el escenario. Tenemos, recuerdan, dos ministros que se
se ha pedido para ellos la censura y han concurrido también con el Premier. Entonces, por una parte, el Congreso no debió citar al Premier, creo que no era necesario citar al Premier. En segundo lugar, no lo citó y finalmente se doblegó, no se mantuvo en la posición firme que tenía, probablemente porque evidentemente venía la censura, el pedido de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza iba a venir detrás, y eso motivó a que el debate no continuara. Tú has mencionado algo importante. Esta semana, desde el día miércoles, las comisiones ordinarias del Congreso se han instalado y han elegido sus mesas directivas, tanto Constitución como Educación, como Presupuesto y Cuenta General de la República. Entonces, eso se ha dado de todas maneras en esta semana. Lo curioso, como lo comentaba en una oportunidad, es que algunas comisiones han aumentado su número. Me comentaba, por ejemplo, valga la redundancia, que Constitución de 19 sumó a 25 miembros. Y estos 25 miembros de la comisión, lo que han hecho ahora, por ejemplo, es tener más, digamos, votos de la oposición, entre comillas, dentro de la comisión respecto a los partidos que mantienen el centro-derecha. Recordemos que hay 4 nuevos grupos parlamentarios que han incrementado su votación dentro de la propia comisión. Es decir, si antes de 19 habían 10 o 11 que sorteaban, hoy tienes 4 más, aparte del adicional que es la Fuerza Popular, que ya no equilibra la balanza, sino que lo pone en una desventaja dentro de la propia comisión. ¿Esto por qué se ha dado? Porque se ha permitido el transfugismo por una parte y la creación indiscriminada de grupos parlamentarios, la atomización. Finalmente, tenemos partidos que debieran de representar, digamos, a sus electores en el Congreso con sus grupos parlamentarios, que ya no los representan, sino tenemos un partido que tiene 2 o 3 grupos parlamentarios que supuestamente representan a grupos de congresistas de unas determinadas regiones. Pero bueno, ese es el escenario crítico que vive el Congreso hoy, aparte de la atomización que tiene. Esta semana que viene es la semana de representación parlamentaria. Los congresistas están viajando a sus respectivas regiones para poder recoger las demandas de la población, para poder priorizar algunas acciones de control o fiscalización, para de una u otra manera también exponer sobre qué es lo que han hecho en este primer año de gestión legislativa. Recuerda que el reglamento del Congreso dice que los congresistas están obligados a presentar un informe de su gestión parlamentaria durante todo ese año. Y el plazo ya venció. ¿Cuántos han presentado su informe de lo que han hecho? No lo sabemos. Probablemente el Congreso ya publicará dentro de su portal institucional cuántos congresistas cumplieron con presentar su informe de gestión, porque no solamente es decir que es legislador, sino también que ha producido, ¿no? Entonces, es un tema también que ellos van a tener que rendir en esta semana que viene. ¿Qué viene después de esto? Digamos ya casi para fines de agosto y casi septiembre. Lo que nos toca concretamente es esperar la respuesta del Congreso respecto a las 2 mociones de censura para los 2 ministros que tenemos presentes, ¿no? Para los 2 ministros que han concurrido ayer. Respecto al Premier, no creo que el Congreso diga más. Finalmente, él ha sido invitado para exponer, no tiene una moción de censura contra él, no existe censura. Él ha terminado de exponer y ya se retiró, no diga nada más. Lo que sí viene probablemente es cuál sería el destino del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el presidente Pedro Castillo. Ese es un tema que sí se viene en esta próxima legislatura. Es un tema pendiente, es un tema que sí va a dar mucho que hablar a propósito de la captura del alcalde de Anguía y de los hermanos o familiares de Pedro Castillo que están convirtiéndose en colaboradores eficaces. Se dice también que incluso que en las próximas horas la propia primera dama de la nación tendría impedimento de salir del país. Por eso es que el presidente ha dicho que va a entregar el pasaporte de su esposa, ¿no?, a la fiscalía para, digamos, dar la tranquilidad de que ella no piensa jugar o irse del país. Ese es más o menos el escenario. Muy interesante, Miguel, gracias. Quiero entrar en 2 puntos, ¿sí? Ok, vamos a entrar por el punto de vista congresal. Te voy a preguntar algunas cosas del Congreso para que la gente entienda, porque a veces dice, pero no habían 130, entonces quedan igual. Y después hablaré del último punto del tema del señor Castillo y la familia del señor Castillo. Primero sobre el tema congresal, porque tú has dado un punto importante, ¿no? Por ejemplo, hay comisiones, y esto es pedagogía, ¿no? Dentro del Congreso de la República, como la Comisión de Constitución, que tenían 19 miembros, ahora hay 25 miembros. Pero también se ha atomizado porque ahora hay nuevos grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios no son partidos políticos, son grupos parlamentarios que lamentablemente la ley o el reglamento transfuguista permite esto, ¿no? O sea, ayer eras de tal partido, mañana eres de otro y pasado te vas a otro, ¿no?
como hemos encontrado el caso de, por ejemplo, hay varios casos, ¿no? Muchos casos, ¿no? Pero ideológicamente nos parece rarísimo, ¿no? El señor Esdras Medina, de Renovación Popular, se va a Somos Perú, ¿no? O sea, de la derecha dura, por decirlo así, se va al Somos Perú, vendría a ser un centro izquierda, no sé, bueno, no sé qué exactamente será, pero, o sea, cambió su ideología. O sea, ahí te das cuenta un poco por dónde va la mano, ¿no? La doctora Echaíz, estando, y nadie discute que en APP era una invitada, pero claro, de un partido de centro se fue a Renovación Popular, un partido de derecha, pues siendo ella siempre ha sido de esa tendencia. Y así hay varios casos, ¿no? Lo que es curioso en esto es que el que se ha mantenido en un bloque duro es la Fuerza Popular. Los fujimoristas, los 24 que entraron, los 24 siguen. O sea, no se les ha escapado ninguno. Hasta ahora. No sabemos qué pasará en esta legislatura, pero llama la atención cómo se han atomizado. Y claro, eso lo que ha traído es mayor representatividad, dicen. Pero también la oposición, yo no digo la oposición de Pedro Castillo, sino la oposición del bloque democrático, como le llaman, se diluyen en votos. Ahora se diluyen, porque ahora hay mayores cantidades de votos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y ahí engancho de esta pregunta, comentario, a la acusación constitucional que tiene el presidente Pedro Castillo? ¿Qué tiene que pasar ahora? Porque el señor congresista Wilson Soto ya presentó su informe, entiendo, recomendando la acusación. ¿Qué viene ahora? ¿Cuánto tiempo vamos a demorar para saber el resultado, si esto pasa o va al archivo? Bueno, en principio vamos a abordar el tema de la institucionalidad parlamentaria. Bien, el concepto de representación política está sobre la base de la participación de las organizaciones políticas en los procesos electorales. Entonces, hablamos de un representante del Congreso de la República que es, digamos, la persona elegida a propósito de la presentación de un partido político en una elección. Entonces, cuando sucede el fenómeno del transfugismo, cuando el congresista ya electo por un partido político decide retirarse de ese partido y formar otro grupo parlamentario o pasarse a otro partido, está literalmente destruyendo dos conceptos: el de la representación del electorado por el cual fue elegido, por el partido que fue elegido, y por otra parte la institucionalidad parlamentaria, la debilita, porque al crear este conglomerado, digamos, esta atomización de grupos parlamentarios, debilita la representación y afecta la votación dentro de una comisión, porque un concepto básico de la democracia es las votaciones de mayorías contra minorías. Entonces, si yo tengo una mayoría que se fracciona y ya no es mayoría y se convierte en minoría, como pasa hoy en el ejemplo claro de Constitución, por ejemplo, entonces lo que estoy haciendo es haciendo que las mayorías se vuelvan minorías al momento de la votación dentro de las comisiones, porque ha aumentado otros grupos más que se han fraccionado y han tenido derecho a representación, porque el reglamento dice que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a tener un representante en las comisiones. Entonces, un grupo fuerte como Fuerza Popular, que tenía 5, ha pasado a 6, pero a cambio han entrado 4 de otro grupo parlamentario, de otros 4, uno de cada de los nuevos que han aparecido, para inclinar la balanza, por así decirlo, y convertir las minorías en mayorías. No porque tengan más representantes, digamos, partidariamente, conforme a la elección del 2021, sino porque han fraccionado más grupos parlamentarios y sobre esa base han usado el reglamento para poner más miembros en las comisiones. Es un tema complejo de poder entender, pero que afecta el proceso de toma de decisiones. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ligarlo con la subcomisión de acusaciones constitucionales, como tú sabes, que se elige dentro de la Comisión de Constitución. Es que esta subcomisión también va a tener una elección proporcional. Proporcional en el sentido no solamente de los congresistas, de los grupos parlamentarios, sino que estos nuevos grupos parlamentarios evidentemente van a querer tener una representación dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso podría inclinar la votación del informe y no necesariamente tener la votación que tenía en la anterior legislatura, porque los miembros podrían incrementarse. Entonces hay situaciones sí que hay que evaluarlas con pinzas. No creo que el Congreso se está debilitando con dos grandes problemas. El primero es el transfugismo. El transfugismo es un fenómeno político, social, que nace por una parte en los partidos que no tienen militantes sino invitados.
¿no? Hay candidatos que son militantes de un partido desde que empieza la campaña. No que tienen una gran trayectoria partidaria, que han hecho militancia de la base, que se han comprometido con los procesos, que han participado antes en otras elecciones. No, son simplemente invitados que, digamos, por el grado de notoriedad, de liderazgo en su región o porque tienen recursos de pronto, son candidatos, ¿no? Entonces, cuando llega, digamos, de una u otra manera, ese congresista invitado, él siente que no tiene un mayor compromiso. Primero porque la campaña le ha costado a él, no le ha costado al partido. El partido le ha permitido ir, pero el financiamiento de su campaña le ha costado a él. Y los electores y sus más allegados para apoyar la campaña son parte de su equipo, ¿no? De sus bases, entre comillas, como se menciona en campaña. Entonces siente que no tiene ese compromiso. No, son mis bases, mi gente me ha elegido, mi liderazgo me ha llevado, mi dinero me ha hecho la campaña. El partido solo me dio el número. Esas circunstancias hacen que cuando llega un congresista invitado, no esté pensando en cuál es el programa político del partido, en cuál es el voto disciplinado del partido, sino cuánto él puede ganar con una decisión. Y si es nuevo, peor, porque va a empezar a conocer la institución. Tú has mencionado un tema muy importante. Esto no pasa con Fuerza Popular. ¿Y por qué no pasa con Fuerza Popular? Fuerza Popular hace unos años ha empezado a fortalecer el concepto de institucionalidad como partido político. Ha empezado a trabajar sus bases, a trabajar sus liderazgos. Hay gente nueva, cierto, pero también hay gente como Rosángela Barbarán, por ejemplo, que sí ha hecho, digamos, ha participado durante mucho tiempo como joven líder de Fuerza Popular y ha ido creciendo. Y hay otros líderes que se han ido sumando. Entonces ha habido una mixtura, un crecimiento ordenado de una u otra manera, que puede no verse ahorita, pero que se refleja en lo que tú mencionabas, la disciplina política, como la tenía el APRA. Era difícil o casi imposible ver un fraccionamiento del APRA, salvo en el momento en que fallece de la Torre y se crea el movimiento de ensayistas, ¿recuerdas? Dentro del APRA, pero usualmente el APRA mantuvo una disciplina permanente, a diferencia de esta Acción Popular, hoy vemos fraccionada, y fraccionada porque ideológicamente, digamos que Acción Popular no ha logrado establecer o mantener un norte. El fallecimiento de Fernando Belaúnde Terry y digamos, la falta de trabajo sobre la doctrina misma de Acción Popular ha hecho que los liderazgos desaparezcan. Y se ha encontrado pues, en una suerte de un partido que casi ya no existe. Lo que tenemos son invitados en Acción Popular y ya no literalmente líderes políticos como los tenía antes. El APRA está reorganizando. Y las izquierdas, bueno, ni hablar. Las izquierdas siempre han estado atomizadas porque no pueden ellos mismos con sus propios liderazgos. No, la izquierda nunca tiene un solo frente. Entonces, Miguel, haciendo rápidamente la última pregunta, o como comentario, ¿no? Curiosamente, este Congreso lo que nos está manifestando es que el partido político que está pasando un proceso de acusación por una presunta organización criminal, como lo ha dicho el fiscal Pérez, y supuestamente eso va ya a decantarse en juicio y todo, es el más organizado. O sea, esto es una locura, ¿no? Porque, o sea, se habla de organización criminal con el presidente Castillo. Serios cuestionamientos a Perú Libre. Y la bancada más disciplinada en el Congreso también es considerada por la Fiscalía, por el fiscal, que presentará su acusación y corresponde, como una presunta organización criminal. O sea, esta es la locura no tenemos grandes ejemplos. Yo no digo que estoy en contra o a favor de Fuerza Popular, sino lo que me llama la atención es, escuchándote, es lo que tú dices, ¿no? O sea, una bancada o un partido que yo particularmente he tenido cercanía incluso, pero veo que al final es uno de los más consolidados. O sea, curiosamente. O sea, y esto nos refleja que, y ese que está más considerado, es considerado por la Fiscalía, por el fiscal, una organización criminal. Como también ahora se está considerando al Ejecutivo con el presidente Castillo. Cosa de locos, pero no sé qué ejemplo estamos dando a nuestros niños, a nuestros yo creo que hay un exceso, creo, en el tema de la posición más política que legal, creo, judicial o jurisdiccional del Ministerio Público de considerar un partido político como una organización criminal, más aún si este partido nunca ha sido gobierno. Esto es un tema paradójico. Hablar de este gobierno y su equipo ministerial y hacer una denuncia contra el presidente por todos los hechos que han sucedido desde la casa en Zarratea, desde los vínculos con el Ministerio de Transportes, con los sobrinos del presidente y una serie de situaciones que sí evidencian una organización criminal que tiene poder, ejecuta y puede ver los recursos, a diferencia pues, de un partido que nunca ha sido gobierno. ¿No?
Entonces son temas pues que son para analizar en ese extremo, pero has mencionado algo importante hacia el final de tu comentario sobre la organización y sobre probablemente la estrategia que tiene el partido, digamos, del señor Castillo o de Perú Libre para poder sobrevivir. La supervivencia dentro de las comisiones es el fraccionamiento de su grupo parlamentario. Puede verse de alguna otra manera como un tema y que se está yendo. Yo creo que no se están yendo, yo creo que se están reacomodando para poder establecer un nuevo escenario en las votaciones. Lo que ellos quieren probablemente es que exista una agitación social que permita una mayor movilización. Y la posibilidad de crear mayores grupos parlamentarios les da primero capacidad logística. Tú sabes que con el grupo parlamentario se le asigna un módulo. Es decir, se le da recursos, una oficina, personal administrativo, ¿no? Se le da la posibilidad de que puedan viajar, de que tengan algunos beneficios para poder trasladarse. Y eso suma. Sumado también a otra modificación que se dio en el reglamento, si mal no recuerdas, o no recordamos, perdón, que se permitía que un congresista pueda hacer representación parlamentaria en cualquier parte del país. Sí, claro. ¿Qué significa? Entonces, que yo puedo movilizar a la gente de Arequipa o de Cusco o de Puno hacia el norte, para que hagan, entre comillas, representación, pero también activismo político. ¿No? Activismo político, no lo restringo, no, que con ese recurso que le dé el Congreso pueda movilizarse. Increíble. Entonces hay varias situaciones que han ido avanzando y un poco distorsionando la función del Congreso y mellando su institucionalidad. Totalmente, Miguel. Miguel, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por tu análisis. Siempre es un gusto conversar contigo. Nos queda chico el tiempo porque podríamos seguir explicando, pero la verdad interesante. Te llamaremos en otra ocasión. Vamos a ver qué pasa en los próximos días aquí en el Perú. Y bueno, también vamos a comenzar a hacer un análisis también regional y municipal. Por eso, te agradecemos en este momento. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.